En este vídeo vamos a ver la relación entre la fe y razón. Es una pregunta que nos pueden hacer en la selectividad y bueno, vamos a ir viéndola poco a poco para que os quede claro. Voy a ir poniendo unas diapositivas y así podéis entender más claramente lo que significa cada uno de los autores. Veis ahí que vamos a distinguir el pensamiento de Agustín de Hipona, de San Anselmo, de los averroístas, de Tomás de Aquino y de Occam. Y vamos a ver las diferentes relaciones entre ellos. Bueno, vamos a empezar con Agustín de Hipona. Bueno, Agustín de Hipona, su pensamiento podemos definirlo como una fusión entre fe y razón. Lo que San Agustín nos dice es que una vez que hemos probado la existencia de la verdad, tenemos que describir cuál es el camino que llevamos hacia ella. Lo que sabemos es que el ser humano quiere buscar la verdad porque esa verdad le va a dar serenidad y gozo. Es decir, la verdad permite que el ser humano se sienta feliz. Por lo tanto, la posesión de la verdad, si nos damos cuenta, antes de ser objeto de ciencia, es objeto de sabiduría. Acordaros entonces que la verdad sería lo que le permite al ser humano ser sabio y por lo tanto hacerle feliz. ¿Qué sabemos entonces? Que la búsqueda de la verdad no es un método de conocimiento, sino que más bien podemos entenderlo como un camino espiritual, como una peregrinación. ¿Qué es lo que sabemos entonces? Que la búsqueda de San Agustín no es solamente contemplativa, sino que es activa. Esta búsqueda no implica solo conocimiento, sino también fe y amor. Esto es muy importante, porque la noción de verdad en San Agustín está orientada hacia la noción de certidumbre. De esto acordaros mucho porque lo podemos comparar con Descartes. Es decir, para Descartes lo evidente era lo cierto y eso era lo verdadero. ¿Qué es lo que sabemos entonces? Que el ser humano, en este camino que hace, este camino espiritual que hace, se va a mover no solamente por el conocimiento, sino también que se va a mover por la fe y por el amor. Esta idea del amor es también muy importante, porque es la que le une con Platón. Acordaros que precisamente entonces es que yo quiero conocer. Bien, entonces lo que sabemos es que la teoría del conocimiento de San Agustín está orientada a la noción de certidumbre y por lo tanto esa certidumbre tiene que ser absoluta, plena, y por lo tanto no debe basarse en los sentidos. Y este es el quid de la cuestión. Si la noción de certidumbre debe ser absoluta y no se debe basar en los sentidos, lo que sabemos es que el conocimiento sensible no puede darnos una seguridad plena. Y por lo tanto, si mediante los sentidos, es decir, mediante la razón, no podemos obtener la seguridad plena, está claro que necesitamos una certeza plena. Y esa certeza plena proviene por la fe. ¿Qué sabemos además también? Que el creyente también va a recibir información y va a nutrir su conocimiento mediante los misterios. Misterios que se van a dar lugar a través de la revelación. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que el ser humano, el creyente, va a tener que intentar racionalizar esos misterios, esos conocimientos que recibe a través de la revelación. Lo más importante, y es que el cristianismo es una teoría teológica que desde el principio ha intentado hacer una cosa nueva, y es que el creyente debe intentar comprender lo que cree. Por eso esta frase de entender para creer, creer para entender. Nos la pueden poner así. ¿Qué significa eso? Que la fe no debe prohibir, ¿vale?, la razón. Y a su vez, la razón no debe repudiar la fe. Por lo tanto, el creyente debe preguntarse razonadamente por Dios. Este filósofo, el filósofo cristiano, Agustín de Hipona, no va a distinguir entre fe y razón. Y la fórmula correcta para relacionarla sería esta que tenemos aquí. Entiendo para creer, creo para entender. ¿Y cómo hacemos esto? Pues lo vamos a hacer del siguiente modo. Fe y razón van a colaborar, como hemos dicho, ¿no? Al principio la razón va a ayudar al ser humano a lograr la fe. La razón va a ser incapaz de darle certeza. La razón va a colocar al ser humano ante preguntas que no puede contestar. Después la fe va a conducir a iluminar la razón, porque va a permitirle crear sus conceptos. Y al final, la misma razón va a esclarecer los contenidos de la fe. El siguiente autor que vamos a ver es San Anselmo.
San Anselmo es un autor bastante famoso porque va a utilizar un argumento muy conocido en la demostración de la existencia de Dios, pero no nos interesa eso. Realmente San Anselmo nos interesa porque va a ser uno de los que va a comenzar con la escolástica. ¿Qué es la escolástica? La escolástica es el movimiento teológico y filosófico que utiliza la filosofía grecorromana para comprender la religión revelada del cristianismo. Se llama escolástica porque inicialmente se va a desarrollar las escuelas catedralicias, que catedralicias en latín se dice scolae, y de ahí viene el nombre de escolástica. Y después se va a introducir en las universidades europeas. La escolástica empieza en el siglo XI y va a acabar hacia mediados del siglo XV. Vamos a ver el primero. El primero es San Anselmo. Su tesis fundamental es Credo ut intelligam, creer para entender. Y también filosofía ancillae theologiae, es decir, la razón tiene que estar al servicio de la fe. La filosofía sería una especie de esclava de la teología. ¿Por qué hace esto? Porque para San Anselmo la revelación es el punto de partida del conocimiento. Es decir, no rompe con la tradición agustiniana. Él no pretende entender para creer, sino que cree para entender. Para lo que se trata o lo que tenemos que hacer es comprender aquello en que se cree. Es decir, la fe busca la razón. La fe sería entonces un presupuesto para la inteligencia. Pero la fe no va a negar o prohibir la inteligencia. Al contrario, quien cree firmemente puede y debe buscar comprender con la razón aquello que cree. Es decir, el camino de la verdad va a comenzar con la fe. Lo primero es creer y después va a continuar con el esfuerzo que va a hacer la razón para comprender el dato revelado. La razón se hallaría entonces al servicio de la fe. Es decir, aquí lo importante es la palabra revelación. San Anselmo lo tiene claro. Si Dios nos ha hablado y por ese hablarnos ya conocemos la verdad, no tiene sentido entrar en discusión. La respuesta a esto va a venir de parte del averroísmo latino. El averroísmo latino va a significar una contradicción entre fe y razón. El averroísmo latino se va a dar entre los siglos XII y XIII gracias a que la filosofía de Aristóteles se ha expandido en Occidente gracias a árabes. Esto es muy importante, que no lo olvidéis nunca. Árabes como Avicena, Averroes y a un hebreo que se llama Maimónides. Bien, ¿qué decían estos autores? Fundamentalmente, ellos partían de teorías aristotélicas que en principio son contrarias a la doctrina cristiana. Lo que afirmaban es que la fe cristiana dice que el Dios crea el universo a partir de la nada y que el alma humana es inmortal. Y aquí empezaba el problema, porque ellos creían que el mundo era eterno, que el alma era mortal, y afirmaban, y es lo que nos interesa a nosotros, la teoría de la doble verdad. ¿Qué consiste esta teoría de la doble verdad? La teoría de la doble verdad lo que sostiene es que hay dos verdades, una teológica de fe y otra filosófica de razón. ¿Por qué dicen esto? Fundamentalmente porque les interesa defender la autonomía de la razón frente a la fe. Hemos dicho antes, ¿no?, que para San Agustín la razón está al servicio de la fe. No tanto como para San Anselmo, pero cree que la verdad de la doctrina cristiana es única, y por lo tanto el deber de la razón es hacer inteligible lo que previamente se cree. Y como estos querían de alguna manera fomentar la autonomía de la razón, pues postulan esa teoría de la verdad. ¿Quién viene a resolver este problema? Pues Tomás de Aquino. Tomás de Aquino va a distinguir y al mismo tiempo armonizar fe y razón. ¿Qué es lo que dice Tomás de Aquino? Dice dos cosas muy importantes. Dice que filosofía y teología son dos ciencias distintas, porque tienen, en cuanto a objeto, en cuanto a método y a criterios. Bien, lo que él dice es que los objetos del mundo natural, las cosas, son los contenidos de la razón. Y la fe, sin embargo, se ocuparía de todo aquello que es sobrenatural. En cuanto al método, la razón se va a valer de la abstracción y la fe, la revelación. ¿Qué es lo que pasa? Que algunos contenidos sí pueden ser conocidos entre fe y razón. Lo que San Tomás dice es que no existe una contradicción entre fe y razón. Y si existiera, sería aparente. Y si existiera, habría que revisar la razón, puesto que la verdad revelada y admitida por la fe nunca se equivoca. Bien, entonces, ¿cómo salvamos
la armonía entre ellas, porque la contradicción y la distinción parece clara. Santo Tomás nos dice que cuando el objeto de la filosofía y la teología coinciden, es decir, cuando se ocupan de los mismos temas, existe armonía. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios el que ha creado al ser humano como ser racional y el que ha hecho la revelación. Por lo tanto, no puede haber una contradicción entre lo que Dios revela y lo que el ser humano conoce con la razón que Dios le ha dado. Es decir, si Dios por la revelación te da una razón, sería contradictorio que por la razón que Él mismo te ha dado llegases a algo contradictorio o algo diferente. ¿Está eso claro? ¿Vale? Una cosa importante. ¿Qué diferencia hay entre los pensadores anteriores al siglo XIII, es decir, anteriores a Santo Tomás y Santo Tomás? Bueno, pues los pensadores anteriores creían que la razón era incapaz de lograr la verdad por sí sola, y para ello necesitaban la iluminación de la fe. Acordaros en Agustín. Sin embargo, Tomás de Aquino cree que la razón es capaz de alcanzar la verdad por sí sola. Una verdad que nunca será contradictoria con las verdades de fe. Y el siguiente autor que vamos a ver es Occam. Occam es un autor del siglo XIV y va a distinguir claramente los ámbitos de la fe y la razón, aunque no las niegan. Lo que dicen es que fe y razón son fuentes de conocimiento distintas y distantes, que no tienen nada que ver entre ellas, que son autónomas y muy valiosas. Occam es el grandísimo demoledor de la filosofía anterior y es una nueva manera de practicar la filosofía. Lo que sabemos es que para Tomás de Aquino era posible la armonía entre fe y razón, y mantenía que aunque fe y razón son fuentes de conocimiento distintas, tienen contenidos comunes. Occam va a rechazar totalmente esa idea. Sostiene que fe y razón son distintos y tienen contenidos distintos. Y lo más importante es que nos dice es que la razón no puede probar la existencia de Dios. Bueno,